Creo que damos la preferencia a las damas. Alessandra, creo. Te están cediendo, Ale. ¿Qué dices? ¿Quieres? No, creo que quiere aplicar la imparcialidad, dice, ¿no? Esperamos en... Ahí está, ya. Pero en tu grupo hay dos casos clínicos en tu grupo, Alexander, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ya, entonces serían 3. Atentos, jóvenes. A ver, muéstranos cómo vas a... León Chacón es nuestro compañero, ¿es vuestro compañero? Perdón, doctor, estaba ingresando con otra cuenta. Me confundí. Perdón, doctor. No me quedó claro. Yamil es compañero del grupo, ¿verdad? ¿Jóvenes? ¿Ali? No. Sí, es compañero. Sí, suena, Yamil, claro que sí. Estaba con otra cuenta. No entendí ya. Camilo y Aarón son 3 casos. Perfecto. Vamos a ver. ¿Quién es el ganador? Aquí está. Aarón es el número 1, Camilo es el número 2 y 3 es Iván. Ok, ya procedemos, jóvenes, ¿sí? 1, 3, dale. Adelante, procede. Y el ganador es... Y el segundo viene a ser la segunda persona. Vamos a ver 2 casos clínicos aquí. ¿Tiene el resultado? En premios tiene que ser uno, no creo. En premios, ¿no? Alessandra, ¿nos ayudas cómo es esto? Sí, doctor, el resultado del sorteo es aquí a la derecha. Sí, el resultado del sorteo. Ya, en primer lugar, Aarón. Claro que sí, gracias. Ese es el resultado del sorteo. Entonces, Aarón en primer lugar, Camilo e Iván. Ok. Adelante, Aarón. Te escuchamos. Gracias, Alessandra. Muchas gracias. Aaroncito, ¿está por ahí? ¿Aarón? Doctor, buenas tardes. Unos cuantos minutos, por favor, para listar los dispositivos. Por favor. Claro que sí. Mientras tanto, va preparando, recordemos algo. La córnea, ¿qué córnea? Ya, si esta fuera córnea, ¿qué sería esto, jóvenes? Un adelgazamiento de la córnea, una perforación, casi perforación. Esto se llama ¿alguien me ayuda a completar? Es un dengue corneal, ¿no? Recuerden que el párpado lubrica o distribuye la película lagrimal homogéneamente a través de los movimientos que realiza sobre el párpado, sobre la superficie ocular. Entonces, si hay una zona de adelgazamiento o depresión como esta, a esa zona no se va a poder lubricar adecuadamente, ¿no? No va a haber el recambio de la película lagrimal a ese nivel
y tiende a perforarse con el mundo. Entonces se altera el epitelio corneal, se altera las láminas más profundas, inclusive Bowman y estroma inclusive. Es el Dellen corneal. ¿Puede dejar cicatriz? Claro que sí. En alteraciones de superficie ocular, en ojitos secos suele hacer este tipo de patologías, ¿no? Ahora, recuerdan, ¿ya estás listo, Aaroncito, Aarón? Un rato, por favor, doctora. Me avisas, por favor. 3 puntos importantes para la inserción de la de la membrana hialoidea, jóvenes. Ora serrata. Ora serrata, muy bien. La papila óptica, doctor. Ora serrata, papila óptica. Y la mácula. Y la mácula. 3 lugares importantes de inserción. Obviamente, la más riesgosa sería a nivel de la desinserción o el lugar de inserción de esta membrana hialoidea. Obviamente puede estar involucrada en diferentes lesiones, ¿no? Si se desprende a nivel de la ora serrata, evidentemente va a producir fotopsias, miodesopsias y hasta un desprendimiento de retina, ¿no? Que puede ser parcial, obviamente. Lo mismo ocurre a nivel de mácula, pero en realidad el mayor riesgo está considerado si algún evento de desprendimiento parcial, sobre todo a nivel de mácula, ¿no? Recuerden que hay una depresión en el valle, ¿no? A nivel de mácula, y a este nivel es donde se puede producir la inserción de la membrana hialoidea. Y podría estar de repente en una situación en que este valle se pierda por un edema macular, inclusive hay un sobrelevantamiento, por ejemplo un quiste, una lesión a nivel inferior, y solamente si está fuera de la hialoidea se prende una sola. Y de repente va traccionando, hasta poder dejar de tener una solución continua y generar esto. Se convierte en un, jóvenes, en un agujero macular de tipo traccional, ¿verdad? Y esto se ve a través de qué prueba, jóvenes, de una OCT. Exacto, macular, ¿no? Una OCT de mácula nos permite evaluar eso. Perfecto, gracias por la opinión. ¿Estamos listos, Aarón? Sí, doctor. ¿Me puedo presentar? Bien. ¿Cuánto mide el área de la mácula, jóvenes? ¿Ah? Bueno. 1.5 milímetros. Perfecto. Todo el área está más o menos en relación a una copa disco, ¿no? Entonces, cuando usamos nuestro oclusor estenopeico, recuerden que se va a tener un agujero estenopeico acá, un chumpito, ¿verdad? Acá, más o menos. Entonces, de esa dimensión, más o menos, de 1 milímetro a 1.5 milímetros. A partir de ese elemento, nosotros vamos a poder visualizar, obviamente, cualquier imagen que esté delante de nosotros, tratando de simular un oftalmoscopio directo. Ok, jóvenes. Creo que ya está listo Aarón. Adelante, Aarón. Comparte. ¿Todavía estamos con problemas? ¿Y cuántas zonas podemos encontrar en el fondo de ojo? 3 zonas, ¿verdad? Zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 involucra el área de la papila óptica. La zona 2 incluye papila óptica y área macular. Y la zona 3 está por alrededor de toda esta, ¿no? Es un círculo imaginario. Ok,
Adelante, Aaron, por favor. Presenta tu caso. Ok. Ok, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, vamos a exponer el respectivo caso clínico. Se trata de un hombre de 74 años que ingresa al hospital por un historial de 2 semanas de tos, fiebre y disnea progresiva. El paciente tenía antecedentes de hipotiroidismo, hipertensión arterial e hipertrofia prostática benigna. Entonces, con todo el cuadro clínico sugestivo, pues se plantean, ¿no? Los posibles diagnósticos dentro de ellos, y con la coyuntura actual, bueno, ¿no? El principal diagnóstico que salta de la luz era la enfermedad por COVID-19. Entonces, en el hospital se realiza una prueba de imagen y un hisopado nasal, ¿no? Pruebas que confirman el diagnóstico de COVID-19. Entonces, nuestro paciente fue sometido al hospital, fue sometido a una prueba, sometido. De la semana, nuestro paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos para recibir apoyo con ventilación mecánica y la técnica de pronación. ¿Por qué? Porque su saturación estaba disminuyendo. Entonces, en la UCI, nuestro paciente se infecta por Klebsiella y una tomografía computarizada muestra múltiples émbolos pulmonares, por lo cual se trata, ¿no?, con lo que es la heparina de bajo peso molecular. Entonces, a la semana de esto, se identifica en nuestro paciente lo que es anisocoria. Se informa un defecto pupilar aferente relativo izquierdo, sin clínica neurológica nueva, ni un estrabismo en la examinación macroscópica. No existía antecedentes oculares previos, para lo cual entonces se solicita, ¿no?, una tomografía computarizada de cabeza más menograma acompañante que no demostró ninguna patología y se descartó una trombosis del seno cavernoso, ¿no? Como se pueden dar cuenta, es algo muy interesante. ¿Por qué? Inicialmente el paciente desarrolla lo que son émbolos pulmonares y se trata con heparina de bajo peso molecular. Entonces, cuando tiene este antecedente y ahora se encuentra lo que es una anisocoria y un defecto pupilar aferente relativo izquierdo, entonces pensamos, ¿no?, hay una alteración en todo lo que es el tracto, sobre todo a nivel del tercer par craneal, ¿no? Quizá más adelante vamos a ver, ¿no?, cómo es la imagen de nuestro paciente, pero ya con estos datos, por ejemplo, los doctores en este caso se adelantan, ¿no?, a pedir una tomografía computarizada de cabeza más venograma, sobre todo para ver si hay trombosis a nivel del seno cavernoso, que es una de las patologías que pueden causar anisocoria, ¿no? Porque en esta vía, ¿no?, se encuentra lo que es el tracto o el recorrido del tercer nervio craneal, y recordemos que en su recorrido pues está metido, ¿no?, lo que es el estímulo parasimpático, ¿no?, que causa miosis pupilar. Entonces, si a nivel del seno cavernoso en una de estas vías ha habido trombosis, posiblemente puede afectar esto y generar, ¿no?, la posterior anisocoria. Básicamente, tomando estos antecedentes, es lo que se decide, ¿no?, realizar la TC, pero vemos, ¿no?, que los resultados son negativos para la primera sospecha, ¿no?, del diagnóstico. Y aquí tenemos, ¿no?, nuestro paciente. Como pueden observar, hay una marcada anisocoria, ¿no? ¿Qué más? Podemos observar lo que es inyección conjuntival leve, pero lo existe, ¿no? Algo interesante al evaluar a nuestros pacientes con anisocoria es ver, pues, si la anisocoria se evalúa en un lugar de mucha iluminación o en un lugar con poca iluminación. Porque, como observan, el fondo el fondo, ¿no?, de la habitación donde está siendo evaluado nuestro paciente, está siendo evaluado en un lugar donde hay mucha iluminación, ¿no? Por lo cual, ¿no?, si nosotros recordamos un poco de fisiología, cuando hay iluminación, hay midriasis, ¿no? En este caso, la pregunta sería, ¿no?, ¿qué ojo se encuentra alterado, ¿no?, el ojo derecho o el ojo izquierdo, ¿no? Y para eso es lo que servía lo que les estaba comentando anteriormente, ¿no? Si estamos evaluando
a nuestro paciente en un ambiente con mucha iluminación, el ojo va a estar midriático, ¿no? Pero entonces posiblemente la alteración en este caso podría estar en el ojo derecho. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, estamos iluminando, ¿no?, con una lámpara? En este caso, si nosotros estamos iluminando con una lámpara en ambos ojos, por ejemplo, en el ojo derecho, ¿no?, si iluminamos con una fuente de luz, ¿no?, una linternita, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una contracción, ¿no?, o una miosis pupilar. Y si, como en este caso, no evaluaron evaluaron el reflejo pupilar con lo que es una linterna, pues observan, ¿no?, que el ojo derecho se contrae, pero el ojo izquierdo no, ¿no? Entonces sí hay una miosis, ¿no? Y si hay una alteración, ¿no?, en lo que es la contracción pupilar, sobre todo a nivel del ojo izquierdo, ¿no? Estos son datos interesantes, ¿no?, a evaluar a nuestro paciente con anisocoria. Por ejemplo, el otro caso es, ¿no?, ¿qué pasaría si nosotros estamos evaluando a nuestro paciente en un ambiente con una luz tenue o un cuarto oscuro, ¿no? En este caso, ¿cuál es la reacción, ¿no? La reacción tendría que ser una reacción miótica, ¿no? Y así tendríamos que evaluar a un paciente, ¿no?, con anisocoria. Entonces, en nuestra evaluación oftalmológica, nuestro paciente estaba ortofórico, tenía también la valoración de la tosis, perdón, era difícil, ¿no?, ya que nuestro paciente estaba sedado, ¿no? Recordemos que por la patología por la cual fue hospitalizado, pues esto tuvo, ¿no?, que ser ventilada, tuvo que pasar a ventilación mecánica, ¿no?, por lo cual estaba sedado y era muy difícil, ¿no?, evaluar esto. Respecto a la inspección pupilar, ¿no?, la anisocoria, como pudieron observarlo, era notable. La pupila izquierda medía 6 milímetros y se fijó sin cambios en la iluminación, clara u oscura. Y la pupila derecha fue 3 milímetros, ¿no? Y en la evaluación clara, ¿no?, y 4 milímetros en la oscuridad. Algo interesante también es que para ver, ¿no?, para confirmar anisocoria, es que la variación en los diámetros pupilares no debe pasar de los 0.4 milímetros, ¿no? Algunas literaturas mencionan eso. Respecto al reflejo pupilar, el reflejo pupilar izquierdo en el ojo izquierdo no se identifica una respuesta directa y consensuada, mientras que al nivel del reflejo pupilar del ojo derecho, la respuesta directa era normal, ¿no?, y sin respuesta consensuada. Algo interesante, ¿no?, porque nosotros, ¿no?, al evaluar lo que es la respuesta consensuada, básicamente, ¿no?, significa que en todo lo que es el tracto y nuestra vía visual, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros evaluamos primero la vía aferente, ¿no?, recordemos que la vía aferente va a llegar, ¿no?, a lo que son el núcleo pretectable del mesencéfalo dorsal, pero recuerden, ¿no?, que en una vía, por ejemplo, en la vía derecha, va a venir, por ejemplo, la fibra temporal, ¿no?, las fibras nerviosas temporales ipsilaterales, por ejemplo, si estamos evaluando el ojo derecho del ojo derecho, mientras que va a venir, ¿no?, mientras que en esa misma vía va a venir, pues, las fibras nasales contralaterales del ojo izquierdo, ¿no? Entonces es una vía cruzada, por lo cual, ¿no?, llegan por ejemplo, al núcleo pretectal del mesencéfalo dorsal, dos vías, ¿no?, la temporal derecha y la nasal izquierda, ¿no? Y de ahí, pues, igual, ¿no?, cuando salen las fibras nerviosas del núcleo pretectal del mesencéfalo dorsal derecho, salen dos neuronas, una neurona para el núcleo de Edinger-Westphal ipsilateral y otra neurona para el núcleo de Edinger-Westphal contralateral, y de ahí salen las fibras para el ganglio ciliar. Es así que ven que hay dos, ¿no?, que una vía está llevando información de los dos ojos, ¿no?, y eso es la base fisiopatológica de la respuesta consensuada. Acá observamos que no hay una respuesta consensuada, entonces en todo el trayecto que estábamos conversando había una alteración, y eso es lo que denota, ¿no?, en nuestro paciente. ¿Qué más se puede observar? Que en el segmento anterior normal no había signos de inflamación, había una catarata temprana en ambos ojos, se menciona, no hubo inflamación del vítreo con cabezas del nervio óptico, retina y mácula normales, ¿no? Esto es interesante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren, las lecturas de la presión intracraneal, que este es un método, ¿no?, para ver la presión intraocular, del ojo derecho fue 18, mientras que en el ojo izquierdo era de 22 milímetros de mercurio. Había una hipertensión intraocular,
Pero, miren, la cabeza, el nervio óptico, la retina y la mácula eran normales, ¿no? O sea, en este caso, podríamos decir que solo habría, ¿no?, hipertensión ocular, hipertensión intraocular, ¿no? Mientras que no nos adelantaríamos, ¿no?, a decir que, por ejemplo, habría lo que es un... perdón, se me fue el diagnóstico. Un glaucoma de ángulo estrecho, por ejemplo, ¿no? Un glaucoma, perdón. Ya, entonces, ¿qué pasó? A la cuarta semana el paciente fue decanulado, se le quitó la sedación, no hubo tosis, ¿no? Recordemos, ¿no? La tosis, ¿no?, puede estar presente tanto en una patología del tercer nervio craneal, como una parálisis del tercer nervio craneal, como también puede ser, o sea, por la inervación parasimpática me refiero, ¿no? Pero también puede haber por inervación simpática, ¿no? Por alteración en la vía simpática también puede haber tosis, ¿no? Porque la tosis puede reflejar alteración de la vía simpática, porque recordemos, ¿no?, que esta vía también inerva el músculo de Müller, y como tal, este también está involucrado junto con el elevador del párpado en la función, ¿no?, que es elevar el párpado. Así es que si cortamos esa vía, ¿no?, por ejemplo, la simpática, también puede haber tosis, ¿no? El ejemplo claro es el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no?, cuando hay lesión simpática. Y en lo que es lesión del sistema parasimpático también hay tosis, ¿no? ¿Por qué? Porque el elevador del párpado también, pues, está inervado, ¿no?, por el parasimpático y tercer nervio craneal, ¿no? Entonces, sí, ¿no?, en ambas patologías, si queremos hacer un diagnóstico diferencial, ¿qué fue en este caso, no? Hay patología, hay anisocoria, ¿no? Quizá hay alteración del tercer nervio craneal, ¿no? También hay lesión a nivel en la vía parasimpática y en la vía simpática, ¿no? Eso también nos podría ayudar. La tosis quizá puede ser algo, un diferencial, pero sobre todo cuando la tosis es muy, menciona, ¿no?, que es muy, muy, muy profunda, muy notable, entonces posiblemente te ayude, ¿no?, a decantarte por una lesión a nivel del sistema parasimpático. La anisocoria en nuestro paciente no cambió, y cuando se le quitó la ventilación expresó visión borrosa. Fue trasladado por una resonancia magnética de cabeza donde hubo hemorragias intracraneales dispersas. Observen esta parte. Observen estos focos hipodensos. Esto es una resonancia, perdón, hipointensos. Observen, ¿no? Hemorragias intracraneales dispersas con una concentración particular de microhemorragias a nivel, sobre todo, del mesencéfalo. Entonces, el paciente fue dado de alta, se recuperó del COVID, entonces fue llevado a una clínica oftalmológica, ¿no?, en donde los hallazgos fueron que a nivel del ojo derecho la US era 6 de 6, mientras que en el ojo izquierdo era 6 de 30. La alteración estaba a nivel del ojo izquierdo. La presión intraocular del ojo derecho fue de 13 milímetros de mercurio, mientras que en el ojo izquierdo era 44. Estaba elevada, más de 20. Las puntuaciones de Ishihara en el ojo derecho fueron 17-17. En el ojo izquierdo eran 3 de 17. Seguimos, ¿no?, que vemos que la patología está a nivel del ojo izquierdo. La pilocarpina diluida o la acomodación no causaron constricción de la pupila izquierda. Esto también es un dato interesante. Como bien les estaba mencionando, un estímulo para la miosis o la contracción pupilar es la vía que les estaba comentando, ¿no? Nervio óptico, núcleo pretectal del mesencéfalo dorsal, núcleo de Edninger-Westphal, ganglio ciliar y luego, ¿no?, el esfínter pupilar. Ya, esa es una vía por el cual tú puedes obtener miosis o constricción pupilar. Pero, ¿cuál es la otra vía? La otra vía es esta, la de la acomodación. Esto es muy importante, esto es un diferencial interesante. ¿Por qué? Porque la acomodación no va a seguir la misma vía. O sea, la acomodación, o sea, el hecho, ¿no?, de que tú, por ejemplo, acerques un objeto, ¿no?, a lo que es tu campo visual y eso cause, por ejemplo, un abombamiento del cristalino y puedas ver mejor el objeto cuando lo acercas a tu campo visual. Ya, eso es acomodación. Pero algo interesante es que cuando nosotros realizamos acomodación hay una ligera contracción o constricción pupilar, hay una ligera miosis, ¿no? Y la ligera miosis no es causada por la vía que les estaba comentando, ¿no?, sino es causada por un estímulo del mismo encéfalo, que no pasa por el núcleo pretectal dorsal, sino pasa de frente al núcleo de Edninger-Westphal. Entonces, en ahí te puede dar una pista, ¿no?, de dónde posiblemente pueda estar la lesión en este caso. ¿Qué más? La gonioscopía muestra un ángulo cerrado en el ojo derecho y un ángulo cerrado entre 180 y 270 en el ojo izquierdo. No hubo ahuecamiento del disco óptico.
los campos visuales eran normales en el ojo derecho y revelaron un defecto glaucomatoso en el campo visual del ojo izquierdo. Ojo, ¿no? Recuerden en la anterior vez que solo, ¿no?, teníamos la presión intraocular elevada, ¿no? Acá nos dicen que ya hay lo que es un ángulo cerrado, ¿no? Y la visión borrosa, ¿no?, que el paciente expresa cuando se le quita, ¿no?, lo que es la ventilación mecánica, pues en este caso ya, ¿no?, posiblemente ya estamos ante un caso de glaucoma de ángulo cerrado también, sobre todo a nivel del ojo izquierdo, ¿no? Entonces, nuestros diagnósticos diferenciales fueron estos: trombosis del seno cavernoso, pero que ya se descartó, efecto trombótico isquémico a nivel del mesencéfalo por los hallazgos de la resonancia magnética que les estaba comentando, ¿no? Pero que es un diagnóstico importante, interesante, y es muy probable en este caso también. Glaucoma, sí, o sea, glaucoma de ángulo estrecho añadiríamos, ¿no?, también es un diagnóstico importante. Y la pupila tónica de día. Bueno, pasamos con la revisión. Bueno, continuando con el tratamiento, el paciente recibió unas gotas reductoras de la presión intraocular como la praclonidina, la pilocarpina, travoprost y dexametasona, y también recibió lo que es la acetazolamida por vía oral. Luego el paciente también fue sometido a una iridotomía periférica bilateral. Como ya lo mencionaron en unas clases pasadas, este va a ser un procedimiento, ¿no?, que se realiza con láser y básicamente se utiliza un haz de luz de láser para quemar un orificio pequeño en el iris, ¿no?, y crear lo que es una abertura para el movimiento libre de líquido dentro de la porción frontal del ojo, ¿no? Y el objetivo de este procedimiento básicamente va a ser reducir la presión dentro del ojo. El paciente también tuvo una extracción de las cataratas en el ojo izquierdo y una implantación de lentes intraoculares. Dentro de los resultados y seguimiento del paciente, después de todo este tratamiento, la visión del paciente mejoró, ¿no? Ahora es de un 6/19 en el ojo izquierdo. La presión del ojo izquierdo fue de 17 milímetros de mercurio después de la cirugía de cataratas. El tamaño pupilar no cambió después de la reducción de la presión intraocular, y la presión intraocular del ojo izquierdo ha continuado dentro de los límites normales, ¿no? En cuanto a la agudeza visual, ha mejorado de un 6 sobre 9.5, ¿no? Y existe la posibilidad de que el paciente tenga ángulos poco profundos antes de la hospitalización y por lo tanto tuviera predisposición, ¿no?, al glaucoma de ángulo cerrado. Pero el paciente no tenía antecedentes oftálmicos previos que lo puedan confirmar. Siguiente. Bueno, dentro de la discusión, las bibliografías indican, ¿no?, que la anisocoria se presenta en el 5% de pacientes con ACV, y según un estudio retrospectivo en Nueva York, ¿no? Y en la unidad de cuidados intensivos existe una incidencia mayor al 19% de los pacientes con anisocoria, y un 68% de estos pacientes tenían un diagnóstico de ACV. Pocos casos en la literatura de los pacientes con COVID-19 con anisocoria aguda, pero hay un 36% que tenían manifestaciones neurológicas por COVID-19 y el 1.4% tenían síntomas visuales. Básicamente la COVID-19 provoca lo que es un aumento de las citocinas, ¿no? Y esto va a provocar un estado de hipercoagulabilidad, y esto producir un ACV. El COVID-19 tiene un 7.6 veces más probabilidades de desarrollar lo que es un derrame cerebral, y cabe resaltar que no hay casos en la literatura de un paciente con COVID-19 que tenga una trombosis del seno cavernoso que conduzca a una parálisis o anisocoria, ¿no?, de los pares craneales. Por lo tanto, es importante descartar siempre en estos pacientes un evento trombótico, ¿no? Por ello, en este caso, se determinó que la causa de la anisocoria fue por un glaucoma de ángulo cerrado.
subagudo en el ojo izquierdo, ¿no? Y bueno, básicamente el mecanismo esto se debe a una pérdida del núcleo parasimpático, ¿no? De Edinger-Westphal, lo que resulta en la pérdida del tono parasimpático y por ende se pierde la función del músculo esfínter de la pupila y ya no va a poder contraer, ¿no? Y por ello la pupila básicamente se va a mantener lo que es dilatada. Siguiente. Bueno, haciendo una revisión del tema, el glaucoma de ángulo cerrado, bueno, para entender mejor, ¿no? Lo que es este glaucoma de ángulo cerrado, observamos la imagen superior. Y como vemos, lo normal es que el humor acuoso pase de la cámara posterior a la cámara anterior, pero en esta afección ocurre que el humor acuoso se bloquea súbitamente, ¿no? Y no puede salir de la cámara posterior, lo cual hace que se cierre este ángulo iridocorneal y esto provoca, ¿no? Una elevación rápida e intensa de la presión dentro del ojo. Es predominantemente una enfermedad asintomática y en las personas a menudo no saben que tienen el trastorno hasta que se produce una pérdida visual avanzada, ¿no? En menos de un tercio de los casos, los pacientes pueden presentar glaucoma agudo de ángulo cerrado, y estas en una condición clínica con signos de hiperemia conjuntival marcada, un edema corneal, una pupila no reactiva y un tanto dilatada, la cámara anterior poco profunda y la presión intraocular muy alta, ¿no? Los estudios también han demostrado que una presión intraocular alta puede causar lo que es la midriasis en los humanos. Por ejemplo, en un estudio de Rutkowski y Thompson mostró que cuando la presión intraocular excede lo que es la presión sistólica de la arteria oftálmica, se llega a desarrollar un defecto pupilar aferente debido a una isquemia retiniana transitoria, ¿no? Y la función del esfínter del iris también va a estar afectada con esta presión intraocular alta y es probable que esto se deba, ¿no? A la pérdida de la capacidad contráctil de este esfínter del iris. Siguiente. Bueno, actualmente no hay datos en la literatura de ningún vínculo entre la COVID-19, la presión intraocular y glaucoma. Sin embargo, los pacientes intubados con COVID en las UCI se colocan de manera rutinaria decúbito prono, ¿no? Para aumentar lo que es la ventilación de los pulmones. Los estudios también han demostrado que una presión intraocular aumentada significativa en los pacientes anestesiados en posición prona para una cirugía de columna han demostrado que la ventilación no invasiva puede causar lo que es el aumento de la presión intraocular que este paciente tenía antes de ser intubado en la UCI, ¿no? Y una presión intraocular más alta puede provocar lo que es una disminución de la presión de perfusión ocular y una reducción del flujo sanguíneo de la cabeza del nervio óptico. Y esto puede provocar lo que es una neuropatía óptica isquémica, ¿no? Y con ello una disminución de la visión. También se han informado casos en los que los pacientes que desarrollan glaucoma de ángulo cerrado, agudo, unilateral y bilateral después de las cirugías de columna en pronación. En este caso, en todos estos casos, el mecanismo para que se produzca ello sería, ¿no? O sea, se podría deber a que como van a estar en esa posición de cúbito prono, entonces puede haber un desplazamiento hacia adelante por la gravedad, ¿no? Y del diafragma del lente del iris, y esto bloquear lo que es la pupila, y con ello haber un bloqueo pupilar relativo, ¿no? Lo que va a provocar la obstrucción del flujo del humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior y con ello producirse este glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de la perspectiva del paciente, el paciente básicamente refiere que al recuperar, que al recuperarse de la COVID, pensaba que tenía algo en el ojo izquierdo, porque la visión en el ojo izquierdo se sentía como si hubiera polvo o suciedad, ¿no? Y sin embargo la visión en el ojo derecho era normal. También describe que es como si estuviera mirando a través del papel de calco en el ojo izquierdo
y consigue ver la luz, el color y la forma, pero es como si hubiera alguna sábana entre él y el campo de visión. No tenía lo que es visión doble, pero tenía visión borrosa y hubo momentos en los que cuando había mucha luz se sentía muy perturbado, ¿no? Para él llevar gafas de sol era un alivio, ya que alejaba la luz del ojo izquierdo, ¿no? Y no tenía ningún dolor en los ojos. Sin embargo, sí presentaba lo que era dolor de cabeza, lo cual estaría relacionado, ¿no?, con su presión arterial. Siguiente. Bueno, dentro de los puntos de aprendizaje, si un paciente con COVID-19 desarrolla anisocoria, es importante, ¿no?, solicitar lo que son las imágenes para descartar la trombosis del seno cavernoso y accidente cerebrovascular del mesencéfalo. Puede valer también la pena controlar lo que es la presión intraocular en todos estos pacientes por el mecanismo ya mencionado, ¿no?, ya que están de cúbito prono. Y se desconoce el efecto de la promoción en los pacientes con COVID-19 y el glaucoma de ángulo cerrado, y se necesitan más estudios para investigar básicamente esto, ¿no? Bueno, en conclusión, la elección de este artículo fue porque en esta nueva coyuntura el COVID-19 se ha extendido, ¿no?, rápidamente por todo el mundo y ha provocado lo que es un aumento de la morbimortalidad. Sin embargo, a medida que los pacientes se han visto afectados por este virus, no solo existía lo que es la afectación a nivel respiratorio, sino que aparecían otros signos que estaban implicados, ¿no?, en esta. Es así que a medida que aparecían estudios, se sugirió que la COVID-19 se puede transmitir a través de la superficie ocular. Clínicamente, el COVID-19 se ha asociado con múltiples manifestaciones oculares, como es la conjuntivitis o empeoramiento de las manifestaciones oculares de enfermedades sistémicas, ¿no?, como la enfermedad de Kawasaki, y cambios patológicos de la retina propiamente. En este caso destaca, ¿no?, un paciente que fue intubado y desarrolló anisocoria durante su estadía en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y como ya se mencionó, el mecanismo para que esto haya sucedido pudo deberse a que hubo un desplazamiento hacia adelante, ¿no?, inducido por la gravedad del diafragma del diente del iris, y ello haber bloqueado lo que es el flujo, ¿no?, del humo mucoso desde la cámara posterior a la cámara anterior, de tal manera que esto ha podido provocar lo que es el aumento de la presión intraocular, y esto puede provocar la disminución de la presión de perfusión ocular, y con ello una reducción del flujo sanguíneo a la cabeza del nervio óptico, ¿no? Y con ello producir una neuropatía óptica isquémica y la disminución de la visión. Y en este caso hubo una pérdida del tono parasimpático y por ende se perdió, ¿no?, lo que es la función del músculo del esfínter de la pupila. Eso sería todo, doctor. Gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Es importante considerar la situación de la posición de cúbito ventral o prono, ¿verdad? De hecho, siempre ha sido considerada como factor de riesgo en aquellos pacientes con hipermetropías altas o cámaras estrechas, ¿no? Recuerden que la estructura del ojo, al ser sólida de su parte, entre comillas, respecto a la posición de la córnea y la esclera, internamente las estructuras como el iris, el cuerpo ciliar, la retina, son mucho más laxas, ¿no? Entonces, dada la gravedad, me refiero a la gravedad de Newton, entonces esta se va a incrementar, ¿no? El tejido dentro de la superficie ocular del interior, o en todo caso, va a desplazar al humor acuoso, el iris, ¿no? Entonces el ángulo estrecho podría normalmente, en condiciones basales, en personas con estas características anatómicas, va a desplazar posición hacia adelante y a ocluir posiblemente inclusive un ángulo estrecho, ¿no? Entonces, mucho más un paciente que está bajo ventilación mecánica, en la que las fuerzas del ventilador posiblemente generen una especie de maniobra de valsalva, ¿no? Y obviamente la posición prona va a ser mucho más continua. Inclusive en pacientes a quienes se les realiza cirugía de columna vertebral en posición prona, también se ha podido evidenciar en algún momento que han hecho elevaciones de la frecuencia ocular y en algunos casos incremento de la
o sea, la producción de un glaucoma de ángulos cerrados. Entonces, ojo con este tipo de situaciones, ¿no? Ok, vamos avanzando con el siguiente caso, por favor. ¿Quién es el siguiente caso? Adelante. Alessandra, me parece que eras tú. Sí, doctor, nosotros somos el siguiente caso. Yo con Jeffrey. Bueno, Jeffrey conmigo. Jeffrey, Camilo, adelante, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Y se visualiza. Ok, doctor. Bueno, bueno, vamos a presentar un caso clínico oftalmológico. Vamos a iniciar primero con una pequeña introducción y, bueno, Jeffrey va a estar a cargo de ello. Bien, gracias Camilo. Buenos días doctor, buenos días compañeros. En esta oportunidad les vamos a presentar el caso clínico oftalmológico. Siguiente, por favor. Primero tenemos una introducción acerca del tema que vamos a presentar. Primero vamos al caso clínico. Ya. Es un paciente masculino de 4 años de edad que no tiene antecedentes patológicos personales relevantes. Presentó de forma accidental un trauma penetrante a nivel del ojo izquierdo con vidrios de botella que al caer al suelo se rompen y saltan en el ojo del niño. El paciente ingresa a emergencia pediátrica con signos vitales dentro de los parámetros normales. Siguiente. En el examen físico de este niño se evidenció una herida penetrante corneal que se ha extendido al limbo y esclera. También se puede observar una hernia de iris y la ausencia de percepción de la luz. No tenía alteraciones de otras estructuras faciales. Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos el ojo izquierdo del paciente, donde se ve una herida penetrante de aproximadamente 4 milímetros a nivel de la córnea, y además a través de esta herida se está herniando el iris, ¿no? El músculo del iris. Acá tenemos el Ocular Trauma Score para poder valorar la puntuación que puede tener este paciente de acuerdo a las categorías de agudeza visual, ¿no? Como vemos, el paciente no tiene una ausencia de la percepción de la luz, entonces no presenta una agudeza visual normal. Dentro de la categoría de la lesión, tenemos una lesión perforante, ¿no? Que, como vemos, ha causado incluso la ruptura de las estructuras y una herniación. La siguiente. La introducción. Viendo el caso clínico, tenemos una introducción de todo lo que nos presenta. En lo que respecta a traumatismos, en lo que respecta en general a lo que son los traumatismos, el ojo es el tercer órgano más afectado después de las manos y los pies. El trauma ocular constituye una de las principales causas de pérdida de la visión unilateral y también determina consecuencias graves en el ámbito psicosocial del individuo, siendo la causa más común de ceguera unilateral en edad pediátrica, principalmente en países de vías de desarrollo. En lo que respecta a las lesiones de trauma ocular, pueden variar desde una pequeña abrasión epitelial de la córnea hasta haber una penetración y ruptura del globo ocular. El desgarro de la córnea
el desgarro de la esclerótica y el daño de la lente son las morbilidades observadas con mayor frecuencia. Seguido también de lo que es la laceración del párpado, el prolapso uveal, anomalías de la cámara anterior, desprendimiento de retina y también abulsión del nervio óptico. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al procedimiento que se hizo con este paciente, se realizó una cirugía de urgencia bajo anestesia general. Primero se hizo una exploración de la herida, después se hizo una reposición del tejido uveal, siguiendo con una sutura de la córnea con esclera. Bueno, también se tuvo que reacomodar la herniación del iris dentro de la cámara para que se pueda suturar posteriormente. Bueno, como vemos en la imagen, ahí en la flecha nos indica dónde es que quedaba la herida. Antes teníamos ahí una herniación del iris. Lo que se hizo fue acomodar las estructuras y hacer una sutura, ¿no? Entre lo que es la córnea y la esclerótica, con estos puntos. Bueno, en lo que respecta a diagnósticos diferenciales de este caso, generalmente se deberían a heridas quirúrgicas en intervenciones, ¿no? Por ejemplo, una intervención de catarata y también en traumatismos químicos. Siguiente, por favor. Continuando con el caso, vamos a revisar la evolución. Tras ser sometido a la intervención quirúrgica, el paciente fue hospitalizado por 24 horas sin presentar complicaciones. Posterior a esto, la siguiente evaluación se dio a los 7 días. A los 7 días se observó que la herida corneoescleral ya estaba afrontada, como en la imagen que se puede observar. No es una imagen referencial esa, pero algo así quedó la cicatriz que tuvo nuestro paciente. Las suturas eran firmes y la córnea se encontraba sin la presencia de signos inflamatorios o infecciosos. La pupila ya era simétrica. La pupila se mantenía asimétrica, perdón. Posterior a ello, la siguiente evaluación fue a los 30 días posquirúrgicos, en la cual se realizó el retiro de puntos. Se evaluó la agudeza visual y en el ojo derecho se utilizó una tabla de Snellen en la que salió 20-20 y en el ojo izquierdo, al no poder realizar aún esta evaluación, se realizó cuentadedos y bueno, pues salió positivo a 3 metros. Seguido de esto, a los 36 días, se le realizó una ecografía ocular, ¿no? Es como en la imagen que vemos abajo que se realiza la ecografía ocular, en la que se puede observar, ¿no? Cámara anterior, el urvítrio, la retina y el nervio óptico. En este caso no se encontró ninguna alteración. Se observó que la retina ya no tenía ningún desprendimiento, no existían signos de hemorragia vítrea y el nervio óptico se encontraba normal. No existía presencia de ningún cuerpo extraño intraocular, que como vimos, o sea, se hizo el trauma, ¿no? Con vidrio, así que pudo haber quedado pequeños trozos, ¿no? O quizás como astillas de vidrio, pero no. En este caso no hubo ninguno de esos a los 36 días. La siguiente evaluación fue a los 90 días, en el cual se realizó un examen optométrico con dilatación y la agudeza visual sin corrección del ojo derecho quedó 20-25 y del ojo izquierdo 20-40. Las medidas del lente, se determinó, ¿no?, que se tiene que usar lentes para la corrección de la agudeza visual. Y pues las medidas para estos fueron el ojo derecho más 0,75 a 0,5 por 175 grados y la final del ojo izquierdo 0,75 a 1,50 y 135 grados en la distancia pupilar de 50 milímetros. ¿A qué conclusión se llegó con esto? El paciente presentó astigmatismo posquirúrgico. Este se corrigió con una lente cilíndrica en su totalidad, llegando a una agudeza visual final con corrección óptica de 20-20 en ambos ojos. Ahora, con los datos obtenidos en el examen optométrico, se corrige, ¿no?, la alteración de la agudeza visual con lentes permanentes para lograr una visión adecuada en ambos ojos. Y pues
se llega a concluir en el artículo de revisión de este caso clínico que, a pesar de tratarse de un traumatismo ocular de globo abierto, que según la escala OTS tenía un mal pronóstico, el paciente pudo conservar la agudeza visual gracias a una rápida intervención, un seguimiento y examen optométricos adecuados. El comentario al que queremos llegar tras todo esto es primero que el diagnóstico es directo, ¿no? Obviamente es fácil presenciar que el traumatismo está ahí, ¿no? El trauma ocular está ahí. Que una intervención quirúrgica inmediata va a asegurar menores tasas de complicaciones, permitiendo una buena agudeza visual final, ¿no? Y bueno, lo ya mencionado al inicio, que el ojo es el tercer órgano más afectado por traumatismos. Esto es algo ideal, ¿no? Por así decirlo, que se realice la intervención de manera rápida, que se tenga un seguimiento y demás, pero tenemos que ajustar todo esto a nuestra realidad porque no siempre se va a poder actuar de esa manera, por más que tengamos la mejor intención de hacerlo, siempre va a haber alguno que otro factor que va a jugar en contra. Para revisar un poco de cómo va la situación de trauma ocular en Perú, revisamos un artículo del 2016 publicado en Trujillo que habla sobre las características epidemiológicas de los traumatismos oculares en un instituto oftalmológico de referencia regional. Se tiene ahí que el año 2019 en Perú, las características epidemiológicas de los traumatismos oculares fueron que en su mayoría se da en varones, que en promedio son 37 años, y que los traumatismos cerrados son los más frecuentes, casi el 95.6%, y que mayormente son unilaterales. Ahora, en nuestro caso, como vemos, se trata de un paciente pediátrico que tuvo un traumatismo abierto y también fue unilateral. La mayoría de estos van a corresponder a cuerpos extraños superficiales y a contusiones. 57 pacientes únicamente tuvieron traumatismo ocular abierto, lo que nos dice que es algo inusual, pero que sí se puede llegar a dar. La mayoría de estos fueron penetrantes y se encontró afectación solo corneal en el 37%. En nuestro caso, como vimos, es un traumatismo que tuvo herniación de iris, lo cual puede ser muy, muy inusual, pero que tenemos que ver que si lo llegamos a atender idealmente de la manera más rápida, puede ir bien, pero como lo mencionamos, ya eso va a variar mucho dependiendo de la situación en la que nos encontremos y todos los factores relacionados a esto. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, jóvenes, por la presentación. Prezi es una plataforma muy práctica y versátil para poder hacer presentaciones de este tipo, ¿no? Casos clínicos, desarrollo de temas. Los invito a poder hacer uso de este cuando lo vean por conveniente. Felicitaciones por las preparaciones de ambos y bueno, vamos a dar inicio entonces a la construcción de la parte teórica. Sandra, continuaríamos el día con el tema de oftalmopediatría, ¿cierto? Sí, doctor. Ok, el grupo, por favor, iniciamos la presentación. Recordábamos que siempre el abordaje a un niño, y hablamos de edades entre recién nacido, neonato, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar y hasta el adolescente, ¿no? Todavía lo consideramos como niños. Y características diferentes, ¿no? Específicas, especiales. En todo el transcurso de este grupo etario, el paciente tiene que ser abordado pues, de manera adecuada, ¿no? Hay formas de hacer agudeza visual en niños pequeños, menores de 1 año, sí. A partir de los 6 meses posiblemente, ¿no? Y bueno, ya hay datos muy interesantes que se han ido presentando y van a repetirse, ya van a volver a abordar posiblemente en esta tarde
de oftalmología pediátrica. Adelante, por favor, ¿quién presenta el día? Estoy presentando Sofía. Desarrollado por Andrea Metales. Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar el tema de oftalmología pediátrica. Bueno, primero que nada vamos a hacer un pequeño recuento anatómico sobre lo que es la cavidad ocular, donde podemos mencionar que la formación del ojo va a iniciar o inicia lo que son los 22 días, que su formación va a derivar más que todo de lo que es el ectodermo superficial, el neuroectodermo y lo que es el mesodermo. Ya cuando se tiene un desarrollo adecuado, podemos ver lo que sería lo que es la cavidad orbitaria, lo que es el ojo, en lo que es la anatomía normal. Ya. Donde acá primero vamos a ver lo que es el globo ocular, donde el ojo va a estar ubicado en lo que es la cavidad orbitaria, donde acá tenemos que reconocer que este va a estar formado tanto por un segmento anterior como por un segmento posterior. En el segmento anterior, este va a estar ubicado entre lo que es la córnea y lo que es el cristalino. Dentro de este segmento anterior vamos a tener lo que son la ubicación de lo que es la cámara anterior y la cámara posterior, que la cámara anterior sería el espacio que está entre la córnea y lo que es el iris, y la cámara posterior entre lo que es el iris y lo que es el cristalino. Una vez identificadas estas estructuras, podemos decir que tanto la cámara anterior y posterior van a tener una comunicación entre ambas por lo que va a ser la pupila. Además de esto, que en todo lo que es la parte del segmento anterior, vamos a tener la presencia de lo que es el humor acuoso, que va a estar formado se va a formar por lo que son los procesos ciliares. Una vez descrito lo que es la parte del segmento anterior, vamos a tener ya lo que es el segmento posterior, que sería toda esta zona, que va a ser aquella que se va a encontrar lo que es detrás de lo que sería el cristalino entre lo que es la retina. En este espacio lo que vamos a encontrar van a ser los vasos sanguíneos, lo que es la mácula, pero sobre todo lo que va a ser lo que es el humor vítreo. Y bueno, ya en la parte posterior ya vamos a ver lo que es el nervio óptico. Además de esta parte anatómica, también tenemos que ver lo que es la parte externa, lo que sería el ojo, ya que esto va a ser la parte anatómica, la estructura que nosotros vamos a observar o vamos a poder ver durante una evaluación o un examen físico. Vamos a tener que ver o observar las características ya sea de la pupila, de lo que es el iris, lo que es la córnea, las cejas, las pestañas y lo que es la glándula lacrimal, si hay presencia o no de secreciones y demás, ¿no? En lo que es el niño. Una vez ya haber hecho este pequeño recuento anatómico, vamos a hablar de lo que va a ser el desarrollo visual normal en lo que es en la edad pediátrica. Aquí tenemos un cuadro que lo encontramos en UpToDate, donde nos menciona ciertos comportamientos, hitos que el niño debería presentar según su edad o a cierta edad. Que esto más que todo nos va a orientar o nos va a ayudar a identificar cuando el comportamiento visual va a estar normal, ya que estos comportamientos o hitos se tienen que realizar según esta edad, y si es que hay algún retraso o hay una normalidad, pues va a ser un indicador de que podría el niño tener un defecto visual, lo cual nos llevaría a tener una evaluación más minuciosa o bien referirlo a lo que sería un especialista. Al evaluar o ver estos comportamientos de manera indirecta, también vamos a estar evaluando algunos reflejos que se van a dar según la edad o en estas edades etarias, ¿no? del niño pediátrico. Por ejemplo, en el recién nacido, al primer mes, el niño ya va a poder girar los ojos y la cabeza con referente a ciertas fuentes de luz. También va a ser lo que sería un seguimiento horizontal. Del segundo al tercer mes ya va a tener un contacto visual un poco más intenso, ya va a ser, aparte del seguimiento horizontal, también va a ser un seguimiento vertical y circular de los objetos.
también ya va a estar, bueno, le van a atraer o le van a llamar la atención también los objetos circulares o aquellos que tengan movimiento, y cuando los padres le hablan o una persona le habla, pues va a tener una mirada fija hacia lo que son los labios, al movimiento de los labios. Del tercer hasta el sexto mes va a poder tener, por ejemplo, el acto de que el niño se observe sus manos y como que juegue con ellas y haga como que movimientos de las manillas del reloj. También va a alcanzar juguetes, los va a agarrar, le va a llamar, los va a poder identificar. Aquellos también va a seguir con la mirada, aquellos objetos que sean redondos, que ya sea que estén en movimiento. También va a tener, bueno, su esfera visual o su campo visual va a estar más amplio, va a ser más amplio. Del séptimo al décimo mes, ya, por ejemplo, el niño cuando come, ya va a caer pequeñas migajas de pan, como se menciona acá. Por ejemplo, el niño le va a llamar la atención y los va a visualizar, va a querer sujetarlos, donde acá va a ser va a desarrollar lo que es el agarre en pinza. También va a estar interesado en lo que son las fotos, imágenes, más que todo si son fotografías de personas que él conoce, más que todo de los papás o del hermano o hermana, donde incluso hasta los podría ya llegar a reconocer. Ya del 11º al 12º mes, pues ya va a tener una orientación visual más completa en lo que es a su entorno familiar, es decir, en su casa, porque ya en ese entorno es donde se ha desarrollado, es decir, ya va a poder orientarse de una manera adecuada. Y aparte de eso, si es que en su casa o en su entorno va a tener un espacio en el que pueda conectarse hacia el medio externo, que podría ser a través de una ventana, este niño le va a llamar la atención y pues se va a acercar y va a empezar a observar a las personas, a los animales, va a poder distinguir entre una persona y tal vez un animal, va a reconocer imágenes y sus juguetes también las va a poder reconocer y demás, y le va a traer mucho más, ¿no?, lo que es el mundo externo. Esto es importante porque, como lo mencioné, el niño va a tener que desarrollar todos estos puntos de lo que es la parte visual, y si en alguno de estos presenta una alteración o tal vez tiene un retraso, pues tenemos que tener un mayor cuidado, o dar un seguimiento, si es que se corrige o es que no se corrige el defecto que podría presentar, y en todo caso no se llega a corregir, pues derivar, ¿no?, a un especialista. Bueno, ya hablando de lo que es la parte normal, de lo que es la parte visual, pues vamos a hablar de lo que es la evaluación oftalmológica. La evaluación oftalmológica va a ser importante en lo que es en la parte pediátrica, porque nos va a ayudar a poder realizar lo que va a ser una detección precoz de alguna enfermedad o alguna patología, ya que al realizar una detección precoz, pues nos va a permitir que podamos realizar una corrección, ya sea total o parcial de la enfermedad, o prevenir lo que podría ser una ceguera permanente en el niño. También poder realizar lo que sería una intervención adecuada y oportuna, y también en caso de que presente lo que sería un daño o un defecto visual ya permanente, pues darle las herramientas para que el niño se pueda desarrollar de buena manera en su entorno social, ya que se va a tener que adaptar a esta condición, ya que va a ser una condición permanente. Es por ello que la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo nos recomiendan un plan de visitas de control, muy aparte de lo que sería su control de cada mes en los lactantes, donde acá nos dicen que, por ejemplo, el primer control pues va a ser en el recién nacido. Este va a ser más que todo el momento del nacimiento, que lo realizan el personal de salud que va a estar presente en este acto, donde se le va a realizar a lo que es el recién nacido, lo que sería el reflejo rojo, una respuesta pupilar y lo que es el parpadeo. Además de eso, el segundo control se recomienda desde al sexto hasta el 12º mes, donde aparte de estos exámenes también se puede añadir lo que es la realización de un examen visual, una alineación y movimientos de los ojos. El tercer control del 12º hasta los 36 meses, cuando acá ya se podría realizar por la edad una prueba de fotoprotección. En el cuarto control, que sería del
desde los 3 a 5 años, donde ya se le puede realizar un examen de agudeza visual. Y el quinto control, bueno, en niños ya mayores de 5 años, donde podemos realizar una agudeza visual y alineación. El cuarto control y el quinto control son importantes, ya que a veces en esta etapa se puede identificar algún defecto visual que tenga el niño, ya que en esta etapa ya inicia lo que es su vida escolar, desde el jardín, donde a veces ahí el padre a veces no se ha dado cuenta, porque a veces no presta mucha atención o a veces no pasa mucho tiempo con el niño por el trabajo. En la etapa escolar, pues los docentes o sus profesores a veces se dan cuenta y estos lo refieren al padre, ¿no? Y ahí es donde recién se dan cuenta y pues lo llevan al especialista, y tal vez el especialista ahí detecta algún defecto visual que haya podido tener el niño, que se identifica en estos últimos 2 controles y que no se ha podido ver en los anteriores controles realizados, ¿no? Bueno, aquí tenemos un cuadro de lo que es el UpToDate, donde básicamente también trata de lo mismo, donde es un cuadro resumen, donde podemos ver aspectos importantes que debemos tener en cuenta en cuanto a la evaluación de la historia clínica, a los exámenes que podemos realizar a la edad, y en caso de que la historia clínica o el examen sean positivos, pues o referir a lo que sería un especialista, es decir, una derivación a lo que es oftalmología. Por ejemplo, de manera sucinta, por ejemplo, de recién nacido hasta los 6 meses, lo importante a tener en cuenta una historia clínica en la parte oftalmológica es, por ejemplo, que el niño sea prematuro o que haya nacido con un bajo peso. Aparte de eso, que tenga una historia familiar, es decir, antecedentes familiares, ya sea de cataratas congénitas, un retinoblastoma o enfermedades metabólicas o genéticas que podrían causar algún defecto visual en el niño. El examen más fácil de realizar y que es sencillo y que es muy útil sería pues el reflejo rojo, que se realiza a esta edad, y en caso hay alguna alteración pues referir, ¿no?, a oftalmología para que tenga un adecuado tratamiento. Después ya mientras se da el crecimiento del niño pues se van a añadir algunos puntos, es decir, a partir de los 6 meses pues ya se va a tener que ver si es que el niño presenta alguna alteración neurológica, o evaluar lo mismo de lo que serían los comportamientos o los hitos que anteriormente los mencionamos, para ver si está de acuerdo a la edad o no, y de acuerdo a eso realizar un examen. Lo mismo va a ser del primer hasta los 3 años, donde a diferencia acá va a ser que en los 3 años pues ya ves un niño un poco más grande, ya va a poder entender y ya se le va a poder explicar los exámenes que se le va a poder realizar, y acá se puede realizar una evaluación visual un poco más apropiada con el uso de otras herramientas, ¿no? Es importante acá mencionar que no tenemos que dar por hecho una evaluación que antes se haya realizado, es decir, si a los 6 meses o a los 3 años ya lo he evaluado, en su próximo control viene, o sea, no obviar estas preguntas, suponiendo que ya me las respondió y que estaban normal, sino en cada control y en cada visita se debe realizar como si fuera la primera visita del paciente, para hacer un buen examen físico, una adecuada evaluación y poder tener pues resultados óptimos. Lo mismo va a ser pues en 4 a 5 años y los mayores de 6 años más que todo. Bueno, en cuanto a los exámenes que nos van a ayudar en la parte pediátrica, para lo que es la evaluación externa de lo que es de la parte ocular, pues vamos a tener los que nomás nos van a ayudar. Va a ser el primero, lo que es la agudeza visual. Dentro de la agudeza visual vamos a tener que en aquellos niños que sean preverbales, pues vamos a evaluar más que todo lo que va a ser la fijación y el seguimiento de un estímulo que se va a dar con algún juguete o algún instrumento que pues llame la atención del niño. Donde acá vamos a evaluar más que todo, se va a evaluar lo que es la fijación, si la fijación va a ser central o no, donde el reflejo de la luz va a tener que estar se va a reflejar en lo que es el centro de la pupila. La firmeza de la fijación, que se va a dar moviendo el objeto de fijación lentamente, y el mantenimiento de fijación, que va a ser la capacidad de que uno de los ojos pueda mantener la fijación mientras el otro esté ocluido. Aparte de esto, dentro de la agudeza visual, pues se va a realizar también con la ayuda de los octotipos, que tenemos aquí por ejemplo algunos ejemplos, que el más frecuente o el que más se suele usar es la tabla de Snellen
o la prueba de la E, que aquellos niños que no sean iletrados todavía, que no entiendan, pues se les explica primero antes de realizar el examen que tienen que hacer, por ejemplo, la E se les hace comparado, se les asocia una imagen, por ejemplo, de una mesa con unas patitas o de un tenedor con sus patitas, donde se le dice pues al niño o que identifique cuando las patitas miren ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Una vez los ha identificado ya correctamente, pues recién procedemos a realizar el examen de agudeza visual. En caso no pueda identificarlos, pues hay otras tablas que podemos hacer uso, ya sea con imágenes, que el niño ya las pueda reconocer, o con figuras, no, con figuras geométricas como vemos acá y demás, ¿no? Este examen se suele realizar con la tabla a unos 6 metros de distancia, donde el eje visual del niño tiene que estar a la altura de lo que es la tabla para obtener un buen examen, y en niños pequeños se puede realizar a 3 metros de distancia. La agudeza visual, cabe mencionar que no podemos decir que la agudeza visual es igual que de un recién nacido, de un niño, en comparación con un adulto. Sus valores son diferentes. Por ejemplo, en un recién nacido, su agudeza visual va a estar sobre 20 sobre 400, a los 3 años va a estar entre 20 sobre 50, a los 4 años va a estar entre 20 sobre 30, y ya a los 6 años aproximadamente ya va a estar un 20 sobre 20, que sería lo normal, ¿no? Ya. Otro examen o otro test que nos va a ser útil en la parte pediátrica va a ser el test de Burkner o el test o el reflejo rojo, que va a ser importante porque más que todo va a consistir en cuando la luz reflejada que se va a dar en la retina, se va a devolver como un fulgor rojo, como vemos en la imagen. Se va a dar cuando usemos lo que es el oftalmoscopio directo, donde para realizar este examen es ideal primero que tengamos un lugar que sea oscuro, si es posible en una habitación completamente oscura, si se puede realizar. Siempre en estos exámenes siempre se recomienda pues que el niño esté acompañado con un familiar o con los padres. Para lo que es el reflejo el examen del reflejo rojo, se puede hacer ojo por ojo, donde se va a reflejar y se va a ver la presencia del reflejo rojo o no, o se puede hacer lo más indicado, lo más recomendable es que se haga el reflejo rojo, el test de Brunner en 2 ojos simultáneamente, para ver el reflejo rojo no evidente. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver el reflejo rojo normal. En esta imagen vamos a tener un reflejo rojo ausente, es decir, en el ojo derecho sí va a estar presente, pero en el izquierdo no. Y en esta tercera imagen, en la parte inferior, vamos a ver un reflejo anormal, que es lo que conocemos como lo que es la leucocoria, donde el reflejo rojo va a estar normal en lo que es el ojo derecho, y en el ojo izquierdo pues va a estar anormal. Vamos a ver que no se va a dar lo que es el fulgor rojo, sino va a ser como una imagen de una luna llena, o como un amarillo opaco claro. Va a ser anormal, y más que todo, esta leucocoria en lo que es lactantes nos puede indicar lo que podría ser un estrabismo de ángulo pequeño, que más adelante también lo van a explicar, o también nos podría dar alguna indicación que se podría tratar de un niño que tenga alguna catarata congénita, o que podría tener algún glaucoma, o lo que es el retinoblastoma, que también se lo asocia. Como dije, bueno, el diagnóstico precoz es importante. En estos casos, por ejemplo, si un recién nacido se le detecta lo que es un reflejo rojo anormal con una leucocoria, por ejemplo, se podría tratar lo que es una catarata. En caso de que se trate una catarata, pues en estos niños se puede realizar lo que es la cirugía. Por eso es el diagnóstico precoz es importante, porque se recomienda la cirugía en caso de que sea una catarata unilateral, cuando el niño sea menor de 2 meses. Si la catarata fuera una bilateral, pues que la cirugía sea menor de 3 meses. Por ello el diagnóstico precoz pues es importante. Luego de esto también tenemos otros test que nos pueden ayudar, como es el test de Hirschberg, el que más que todo nos va a ayudar en cuanto a ver lo que es la movilidad ocular,
donde acá vamos a ver lo que es el reflejo corneal, que lo vamos a realizar con una linterna o con una luz, que se va a relacionar con lo que va a ser el reflejo y el borde de la pupila. Es decir, que lo normal va a ser que cuando se ilumine el reflejo de la luz hacia los ojos, pues el reflejo de la luz, que son estos puntos blanquitos, se ubiquen a la altura de la pupila. Esto es lo normal. En cambio, si hay una desviación, como vemos por acá, pues va a haber el reflejo de la luz no va a estar en el centro de la pupila, como vimos en esta parte, sino va a estar más desviado, donde acá vamos a graduarlo, ¿no? Con una desviación, por ejemplo, de 15 grados, puede ser de 30 grados, o de 45, donde, por ejemplo, acá el reflejo de la luz no va a estar en la pupila, sino va a estar prácticamente en la parte del limbo esclerocorneal. También vamos a tener otro examen que nos va a ayudar, que también va a ser el cover test, que el cover test es un examen un poco más complejo, pero que nos va a ayudar a evaluar más que todo lo que es la presencia y la magnitud, ya sea de una foria o de una tropia. Más que todo, al hacer esta evaluación, vamos a observar más que todo la respuesta del ojo al ocluir el otro. Aquí primero tenemos que mencionar lo que es la tropia, ¿no? La tropia va a ser cuando vamos a poder observar el defecto visual o la desviación a simple vista sin necesidad de utilizar un oclusor. Y la foria va a ser cuando se necesite el oclusor y recién podemos evidenciar lo que es la desviación. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de lo que son las tropias, donde vamos a tener, por ejemplo, vamos a poder observar a simple vista el defecto visual o la desviación que van a presentar. Y acá, por ejemplo, lo que se va a hacer, se va a ocluir lo que es el ojo sano con el oclusor, y vamos a poder observar que inmediatamente de lo que el ojo está desviado, con el que es una esotropia, pues al ocluir va a hacer un movimiento de acomodación y va a hacer que el ojo o la pupila esté en la parte central, es decir, se normalice con el movimiento de acomodación. Lo mismo va a pasar en lo que es la exotropia, en una hipertropia, en la hipertropia izquierda o una hipotropia izquierda, que todos van a estar al ocluir el ojo sano, pues el ojo que estaba afectado va a hacer su movimiento de acomodación y va a verse a la parte normal. Dentro de este cover test también hay subtipos de cover test, ya sea clásico o también el intermitente. Por ejemplo, en el clásico se va a utilizar lo que es el oclusor, donde se va a ocluir uno de los ojos y se va a observar la anomalía en el otro ojo. O el intermitente, donde se va a hacer la oclusión de un ojo al otro ojo, y al retirar, pues ahí se va a ver el pequeño movimiento de acomodación que va a realizar el ojo de lo que sería de alguna desviación que tenga, ya sea una tropia o una foria. Bueno, ya habiendo hablado más que todo de la parte de la evaluación oftalmológica pediátrica, como dijimos, es importante realizar un diagnóstico precoz, y aparte de esto, bueno, vamos a tener algunas patologías dentro de los niños. Acá vamos a tocar lo que son los tumores pediátricos oculares, que en sí no son muy frecuentes en niños, pero dentro de estos, los tumores malignos son menos frecuentes que los benignos. Y bueno, dentro de esto el más importante, el más resaltante sería el retinoblastoma, que podemos ver, que más adelante lo vamos a explicar. Y dentro de los benignos, el que podríamos decir el tumor conjuntival más frecuente sería pues el dermolipoma, que van a ser coriostomas congénitos que van a estar compuestos ya sea por tejido adiposo o por un tejido conectivo denso. Estos dermolipomas, como vemos en la imagen, van a ser más que todo tumores benignos, de un aspecto contenido graso, de un color, como vemos acá, un blanco medio amarillento, que suelen estar circunscritos, y al tacto suelen ser blandos. Se les va a describir como una lesión nodular. Además de esto, que usualmente se van a ubicar en lo que va a ser el ángulo superior temporal de lo que va a ser la órbita, y al momento de la evaluación se van a poder visualizar de mejor manera cuando se va a vertir el párpado, como vemos acá. Histológicamente se menciona que estos tumores van a estar contorneados por un epitelio escamoso estratificado.
Además de esto, es importante mencionar que usualmente estos dermolipomas suelen estar a veces desde el momento del nacimiento, pero son pequeños y cuando no se realiza una buena evaluación o examen físico, pues a veces pasan desapercibidos. Y se deja así, y como estos dermolipomas no suelen tener clínica, usualmente son asintomáticos, pues no causan clínicas, no causan molestias. Y cuando a veces ya nos damos cuenta, cuando estos han aumentado de tamaño o han crecido, como vemos acá, y ya han invadido lo que es la parte de la esclera, que ya han invadido lo que es la parte de la apertura ocular, y en algunas ocasiones pueden seguir siendo asintomáticos, pero en otros pacientes pueden causar algunos síntomas de molestias, de ardor, de picor en esta zona. Y más que todo, el tratamiento en este tipo de dermolipomas suele ser observacional, ya que son asintomáticos, pero en caso de que causen sintomatología o molestia al paciente, pues se da la opción de lo que sería una cirugía. También se puede dar lo que es la cirugía, ya sea por petición del paciente, nada más que todo por un aspecto estético, ¿no? Pero más que todo, esas serían las únicas molestias que podría causar este dermolipoma. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora del retinoblastoma. Vamos a ver que esta es la neoplasia maligna intraocular primaria más común de la niñez y va a representar aproximadamente del 10 al 15% de los cánceres que ocurren durante el primer año de vida. Va a ocurrir en aproximadamente uno de cada 15.000 o uno de cada 16.600 recién nacidos. Y bueno, en promedio, como ya lo mencioné, va a representar aproximadamente el 13% de los cánceres en el primer año de vida. Y vamos a ver que la incidencia va a ser bastante similar en niños y niñas y no va a haber ningún tipo de predilección racial. La mediana de edad al momento del diagnóstico es de 18 a los 20 meses. Vamos a ver que existen dos formas de enfermedad, que es la bilateral, que la media de diagnóstico es a los 12 meses, y la enfermedad unilateral, que va a ser a los 24 meses. Y vamos a ver que el 95% de los casos se van a diagnosticar antes de los 5 años. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver que existen dos formas, la forma hereditaria y la forma no hereditaria. Dentro de la forma hereditaria, también llamada la forma familiar, vamos a ver que van a ser mutaciones de la línea germinal. Esto quiere decir que van a ser mutaciones que se producen en las células reproductivas. Van a ocupar aproximadamente el 40% de todos los casos de retinoblastoma y van a incluir a pacientes que van a presentar enfermedad bilateral o multifocal. Aquellos también que van a presentar antecedentes familiares positivos y aquellos que van a tener mutaciones en la línea germinal conocidos. Es de destacar que aproximadamente el 15% de todos los casos de retinoblastoma unilateral también se deben a mutaciones en la línea germinal, por lo tanto, también son hereditarios. Además que la mayoría de los casos de los retinoblastomas hereditarios van a ser resultado de mutaciones novo, y los antecedentes familiares van a ser positivos solo en aproximadamente el 25% de los casos hereditarios y el 10% de todos los casos de retinoblastoma. Esto quiere decir que los antecedentes familiares negativos no van a excluir el diagnóstico de retinoblastoma hereditario. Bien, ¿y cómo ocurre esta mutación? Vamos a ver que el gen RB1, que va a ser el gen que controla la forma en la cual las células van a crecer y se van a dividir, las células retinianas, se van a encontrar en el cromosoma 13. En el retinoblastoma hereditario, el óvulo fecundado va a llevar una copia defectuosa de este gen, del gen RB1, y por ende todas las células retinianas de esta descendencia van a aportar solo una copia funcional de este gen. Si esta copia superviviente se elimina en una célula de la retina mediante una mutación no hereditaria, la célula va a carecer de función de este gen y por ende va a proliferar en un tumor que mayormente es multifocal y bilateral. Mientras que vamos a ver que la forma no hereditaria, o también llamada la forma esporádica, se va a deber a mutaciones somáticas. Esto quiere decir que va a haber una pérdida de la función del gen RB1 que se va a producir en las células de la retina.
Vamos a ver que esta se va a caracterizar por ser enfermedades unifocales unilaterales, aunque también pueden ser, como lo mencioné, la forma unilateral no necesariamente es no hereditaria, ¿no? También puede ser hereditaria, pero más comúnmente se le relaciona a la forma no hereditaria y también tienden a ser diagnosticados a una edad más avanzada en comparación con los casos o con la forma hereditaria. Vamos a ver que en el retinoblastoma no hereditario, en la retina de esta descendencia, el desarrollo del retinoblastoma va a requerir dos mutaciones sucesivas no hereditarias que golpeen ambas copias de este gen, del gen RB1. Vamos a ver que las dos mutaciones no hereditarias requeridas en la enfermedad no hereditaria van a afectar el linaje celular, produciendo como máximo, por eso, solamente un tumor. Por esto se le caracteriza por ser unilateral. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las características clínicas, vamos a ver que el retinoblastoma se presenta muy típicamente como una leucocoria, que como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, vamos a ver que esta leucocoria va a significar una pupila blanca, ¿no? Que parece incluso una forma de luna llena, y se le aplica la ausencia del reflejo normal del fondo de ojo, el reflejo de Bruckner. En condiciones normales, este reflejo se observa con el oftalmoscopio desde una distancia aproximadamente de 30 centímetros y debería reflejarse de color rojizo. Mientras que vamos a ver que en un paciente que presenta retinoblastoma, se va a observar como en forma de una luna llena, ¿no? Otros síntomas de presentación comunes van a incluir el estrabismo, el nistagmo y también el ojo rojo inflamado. Vamos a ver que, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver una ausencia del reflejo rojo en la pupila izquierda, mientras que en la última imagen vamos a ver una exotropia más un diámetro corneal levemente agrandado y también vamos a ver una pérdida del reflejo rojo en el ojo izquierdo. Las presentaciones menos comunes del retinoblastoma van a incluir la disminución de la visión, la inflamación ocular y también antecedentes familiares conocidos de la enfermedad. La diseminación metastásica, vamos a ver que generalmente se diagnostica dentro de los primeros 12 meses de la presentación clínica del retinoblastoma, y los signos de la enfermedad metastásica pueden incluir anorexia, pérdida de peso, vómitos, cefalea, deterioro neurológico, masa orbitaria y masa de tejidos blandos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, en los hallazgos oftalmológicos vamos a ver que clásicamente o en general la presentación clásica de retinoblastoma temprano va a ser una masa intrarretiniana translúcida, solitaria, multifocal, solitaria o puede ser multifocal, que se encuentra bien circunscrita, como podemos ver en la imagen número 1, la que está señalando. A medida que la enfermedad avanza, el tumor puede adquirir un color más rosado y vamos a ver vasos sanguíneos un poco más dilatados, como podemos ver en la imagen 2. Y también estos pueden exhibir algunos de los 3 patrones de crecimiento principales, que van a ser el crecimiento exofítico, donde este va a ser un crecimiento vertical del tumor, que se va a crecer en forma vertical por debajo de la retina y hacia el espacio subretiniano, lo que a menudo va a conducir a un desprendimiento de retina exudativo, como se puede ver en la imagen número 3. Bien, en el tumor endofítico, en el crecimiento endofítico vamos a ver que también va a ser un crecimiento vertical que se dirige hacia la cavidad vítrea y hacia adentro. Vamos a ver que el tumor es friable y a menudo vamos a ver que el vítreo se encuentra sembrado con células tumorales. Y estas células tumorales también pueden ingresar a la cámara anterior y a la capa detrás de la córnea, formando un pseudohipopio. Y por último vamos a ver el último patrón de crecimiento, que vendría a ser el retinoblastoma infiltrante difuso, que vamos a ver que en este caso el tumor permanece relativamente plano, con muy poco crecimiento vertical y crece intrarretinalmente, pareciéndose bastante a una retinitis. Vamos a ver que la isquemia puede producir una neovascularización del iris e incluso heterocromía del iris en aproximadamente un 50% de los casos.
Vamos a ver que el retinoblastoma infiltrante difuso es el patrón de crecimiento menos común, ya que va a ocurrir en aproximadamente un 2% de los casos y tiende a presentarse unilateralmente, mayormente en niños mayores. Vamos a ver que el patrón de crecimiento del retinoblastoma puede variar a medida que aumente el tamaño del tumor. Es decir, un tumor exofítico puede erosionar a través de la retina supradyacente o también hacia la cavidad vítrea, dando un aspecto clínico de una lesión combinada exofítica-endofítica, como podemos ver en la imagen número 4. Y bueno, el patrón de crecimiento tumoral donde no parece estar asociado a las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en la imagen 1, como ya lo mencioné, es una presentación bastante clásica, donde se puede ver, ¿no?, una masa interretiniana y va a tener el patrón de crecimiento endofítico. En la imagen número 2 vamos a ver que ya es una imagen que demuestra una vascularización intralesional y va a pertenecer a la clasificación D, que ya lo vamos a mencionar más adelante, a la clasificación según la extensión que tenga cada tumor. En la imagen número 3 podemos ver una enfermedad exofítica, que es el desprendimiento de retina completo con siembras subretinianas. En la imagen número 4 se puede ver un retinoblastoma exofítico endofítico combinado, donde vamos a ver que el retinoblastoma exofítico se ve como que ha erosionado a través de la retina supradyacente y hacia la cavidad vítrea, dando un aspecto clínico de una lesión combinada, ¿no?, exofítico-endofítica. Y por último, en la imagen número 5, que vamos a ver ya, este va a ser un examen ya post-tratamiento que muestra ya un tumor calcificado. Siguiente, por favor. Bien, dentro del diagnóstico se deben realizar las pruebas genéticas y una evaluación de la extensión de la enfermedad en todos los niños. Vamos a ver que es muy importante, ¿no? Primero el examen físico completo, también el examen oftalmoscópico, como ya lo mencioné, ¿no?, que nos va a permitir una visualización completa de la retina y también la identificación de tumores multifocales o también de siembras subretinianas o también siembras vítreas. El hallazgo característico, como ya lo mencioné anteriormente, es una masa retiniana blanquecina de consistencia blanda, fiable, normalmente circunscrita. También pueden observarse calcificaciones tumorales intrínsecas, microvasculaturas tumorales y también siembras subretinianas. En la ecografía ocular vamos a ver que se puede realizar antes o durante del examen oftalmoscópico. Se sugiere retinoblastoma en la ecografía si es que vamos a ver la presencia de calcificaciones dentro de la masa, como podemos ver en la imagen. Y vamos a ver que el globo generalmente es de tamaño normal, aunque en los casos avanzados se pueden ver los ojos se pueden ver buftálmicos, que bueno, este va a ser un término que se utiliza para describir el aumento del tamaño de la córnea del globo ocular, que ya nos va a dar indicios, ¿no?, de una enfermedad un poco más avanzada. Como podemos ver en la imagen ecográfica, se pueden ver una masa retiniana, ¿no?, en forma de cúpula, con clasificaciones intralesionales difusas, áreas hiperreflectivas y también que van a ser estos hallazgos muy compatibles con el retinoblastoma. Dentro de la tomografía de coherencia óptica, vamos a ver que va a ser una herramienta bastante útil para la detección y también el diagnóstico de retinoblastoma. Las imágenes de alta resolución proporcionadas por este examen pueden detectar pequeños tumores que no van a ser visibles en la fundoscopía. Y también se usa comúnmente para vigilancia durante y después del tratamiento, porque este puede detectar recurrencias enmascaradas por cicatrices retinianas. Y por último vamos a ver las imágenes por resonancia magnética del cerebro y de las órbitas, donde vamos a ver que los hallazgos característicos de esta resonancia magnética van a ser una masa tumoral realzada con una intensidad de señal brillante en las imágenes ponderadas en T1, y en T2 vamos a ver una baja intensidad en las imágenes, ¿no? Es decir, que parece oscuro en comparación al vitrio, ¿no? Esta resonancia magnética no va a demostrar calcificaciones, sin embargo, va a ser un componente muy importante para la evaluación, ya que va a evaluar el tamaño del tumor, la posible, si es que hay algún tipo de afección al nervio óptico
o también la presencia de un tumor intracraneal asociado. Como podemos ver en la imagen, vamos a ver que imágenes axiales de una resonancia magnética de cerebro y de órbitas de un niño que presenta un retinoblastoma. Vamos a ver que en la imagen A, vamos a ver que el tumor está señalado con las flechitas. Vamos a ver que aparece brillante en la imagen, ¿no? En T1. Mientras, esto ha sido después del contraste. Mientras que en la imagen B se va a ver, el tumor se va a ver oscuro en comparación con el vítreo, ¿no? Y esta va a ser ya una imagen T2. Siguiente, por favor. Bien, el retinoblastoma se clasifica según la extensión de la enfermedad y también la probabilidad de recuperación del globo ocular. El sistema más comúnmente utilizado, incluso también para poder realizar el manejo, es la clasificación internacional del retinoblastoma intraocular, donde va a clasificarlos en 5 grupos, ¿no? Donde el grupo A va a ser un riesgo muy bajo, donde van a ser tumores pequeños y discretos, alejados de estructuras críticas. El grupo B, que va a ser de un riesgo bajo, van a ser tumores retinianos discretos de cualquier tamaño o ubicación que no van a presentar siembra vítrea o siembras subretinianas. Dentro del riesgo moderado, que ya sería el grupo C, vamos a encontrar tumores retinianos discretos de cualquier tamaño y ubicación con siembra solo focal, vítrea o subretiniana. Los tumores de alto riesgo van a ser ojos con tumores masivos no discretos y puede haber diseminación subretiniana o vítrea difusa. Y el grupo E, que van a ser los tumores de riesgo muy alto, van a ser tumores que y ojos que han sido ya destruidos funcionalmente o anatómicamente por el tumor. Entonces, todas estas clasificaciones van a ser muy útiles para poder evaluar, ¿no? Y como ya lo mencioné, la extensión de la enfermedad y también la probabilidad de recuperación, y de esta forma poder también brindar un manejo más eficaz. Siguiente, por favor. Bien, el tratamiento, vamos a ver que va a tener algunos objetivos que cumplir, ¿no? Primero, va a ser la erradicación de la enfermedad para, de esta forma, prevenir la mortalidad, el salvamento del globo, que se debe hacer sin riesgo en la vida para el niño. También es la preservación de la visión en la mayor medida posible, y también la prevención de secuelas tardías, particularmente neoplasias posteriores o incluso metástasis. Siguiente, por favor. Bien, en el tratamiento vamos a ver que existe una variedad de opciones de tratamiento disponibles para los niños que presentan retinoblastoma, incluidas varias terapias para poder preservar, como ya lo mencioné, que son los objetivos principales, preservar la visión y también la preservación del globo ocular. Vamos a ver que las opciones terapéuticas de primera línea van a incluir la quimioterapia sistémica, la quimiocirugía de la arteria oftálmica, la crioterapia, la fotoablación con láser, las placas radiactivas y la enucleación. La elección del tratamiento inicial es importante, ya que se va a basar en el tamaño, la extensión, la ubicación, la lateralidad del tumor, la presencia o ausencia de semillas vítreas o subretinianas, la edad del paciente y el pronóstico visual que estos tengan. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, la clasificación internacional de retinoblastoma se va a utilizar para poder clasificar y, aparte, ¿no?, de esta forma también poder dar un buen manejo. Bien, este es un algoritmo de tratamiento donde vamos a ver que el niño que ya ha sido diagnosticado con retinoblastoma, primero tenemos que preguntarnos si es que ya esta es una enfermedad metastásica o no. Si es que ya está en una fase metastásica, al paciente se le recomienda la terapia multimodal intensiva, que va a incluir la quimioterapia multifarmacológica a dosis altas y también la radioterapia en lugares voluminosos. Todo esto con rescate de las células madres hematopoyéticas autólogas, y se utiliza en algunos centros para el tratamiento en enfermedad metastásica. Mientras que si el niño no ha llegado aún a una enfermedad metastásica, tenemos que preguntarnos, ¿es una enfermedad bilateral o es una enfermedad unilateral? Si es que es una enfermedad unilateral, tenemos que ver cuál es la clasificación en la que se encuentra, ¿no?
Si es que es una clasificación, si es que es unilateral y se encuentra en el grupo A, vamos a ver que las opciones de tratamiento van a incluir la fotocoagulación con láser, la crioterapia y la placa con radioterapia. Si es que va a ser una enfermedad igual unilateral, pero se encuentra en el grupo B, vamos a ver que el tratamiento va a depender del tamaño y también de la localización del tumor. Si es que es un tumor pequeño periférico, se puede tratar con terapias focales, como por ejemplo la fotocoagulación con láser o la crioterapia. Pero si es un tumor un poco más, si es que es un tumor más grande o más largo y más central, debe ser tratados con quimioterapia sistémica o quimioterapia intraarterial. Si es que el paciente presenta un tumor unilateral del grupo C o D, que ya van a ser riesgos moderados o ya un alto riesgo, vamos a ver que las opciones de tratamiento van a incluir la quimiocirugía de la arteria oftálmica, la quimioterapia sistémica y también la quimioterapia intravítrea, que esta debe ser usada en conjunción con una quimioterapia sistémica o una quimioterapia intraarterial. Mientras que si pertenece a una clasificación, es un tumor unilateral que pertenece a una clasificación E, que ya sería un muy alto riesgo, el tratamiento va a consistir en la enucleación o también todo esto debe ser adyuvante a una quimioterapia o una radioterapia en pacientes que van a presentar un muy alto riesgo, ya sean pacientes que, ¿no? como los pacientes que pertenecen al grupo B. Si la enfermedad es bilateral, tenemos que ver cuál es la clasificación en cada ojo. Si es que el ojo menos afectado va a presentar una clasificación o va a pertenecer al grupo A o B, con una preservación de la mácula y de la pupila, tenemos que ver cuál es la clasificación que tiene el otro ojo. Si es que ambos ojos pertenecen a la clasificación A o B, con preservación de la mácula y de la pupila, vamos a ver que las opciones de tratamiento para ambos ojos va a incluir lo que es el láser con fotocoagulación, la crioterapia y la radioterapia, la placa con radioterapia. Mientras que si uno de los ojos pertenece al grupo A o B y hay una preservación de la mácula en un ojo y en el otro ojo pertenece a una clasificación, digamos, a una clasificación C, D o E, tenemos que ver que el tratamiento de opción para el ojo menos afectado va a ser el mismo, ¿no? Láser con fotocoagulación o crioterapia, mientras que las opciones de tratamiento para el segundo ojo que se encuentra en una clasificación más alta, ya sea C, D o E, vamos a ver que se le tiene que realizar una quimiocirugía de la arteria oftálmica, también se le puede realizar quimioterapia sistémica, quimioterapia intravítrea en conjunción con una quimioterapia sistémica o una quimioterapia intraarterial o una enucleación si es que ya pertenece al grupo E, que sería un grupo de muy alto riesgo. Mientras que si ambos ojos tienen una clasificación mayor al grupo A o B, o ya hay una afectación de la mácula o de la papila, vamos a ver que las opciones de tratamiento para ambos ojos van a incluir la quimiocirugía oftálmica de la arteria oftálmica, una quimioterapia sistémica o una quimioterapia intravítrea en conjunción con una quimioterapia sistémica, una quimioterapia intraarterial o una enucleación si es que ya pertenecen a ambos ojos, no al grupo E, que vendría a ser el grupo de más alto riesgo. Siguiente, por favor. Evidentemente, jóvenes, el tema de tumores en pediatría es bastante amplio, ¿verdad? Hemos decidido por el retinoblastoma y el dermolipoma por ser bastante frecuentes, ¿no? Sobre todo el dermolipoma, a veces lo confundimos con un tumor de glándulas lagrimales cuando está en ubicación temporal superior, ¿no? Y bueno, es frecuente, diríamos, pero tiene múltiples localizaciones, obviamente.
Y el retinoblastoma pues va a ser en realidad algo que sería bueno nunca llegar a enfrentarnos, ¿no? No es muy bueno encontrar esto, pero si lo buscamos y lo encontramos oportunamente, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Y fíjense que la única acción que tendríamos que hacer en primer nivel es hacer una oftalmoscopía, o sea, ni siquiera oftalmoscopía, no, sino solamente hacer la búsqueda del reflejo rojo. Una práctica tan sencilla, tan elemental, si dejamos de hacerla, pues obviamente vamos a dejar pasar posiblemente alguno que otro retinoblastoma. Por suerte, a pesar de que la estadística diga que sí, pero tiene alta frecuencia, les cuento yo en toda mi vida, pues, oftalmólogo, había visto unos 5 o 7 casos, ¿no? Muy pocos realmente. Y a veces vienen uno tras otro. Entonces, cuando ya desarrollen la especialidad, van a acuñar el término y van a darle crédito a que a veces vienen de la mano. Y hay ocasiones en las que en un trimestre, por lo menos, debemos hacer unos 3 casos, ¿no? Así que, bueno. Ahora continuamos con la parte de estrabismo, o ¿cómo estamos? Sí, estrabismo, todavía damos unos minutos. Adelante, por favor. Ok, ya. El siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar ahora sobre estrabismo. Como podemos ver ahí la definición, es la desalineación anormal de los ojos, de modo que solo un ojo va a fijar el objeto que queremos mirar y el otro ojo, como podemos ver en la imagen, va a apuntar en otra dirección. Esto va a hacer que se planteen 3 problemas principales en el paciente, ¿no? Primero va a ser la pérdida de la fusión binocular, es decir, que un ojo va a ver hacia un lado y el otro hacia el otro lado. La ambliopía u ojo vago, que viene a ser la disminución de la agudeza visual, la cual se da porque el cerebro reprime las señales nerviosas de ese ojo que está desviado y entonces se disminuye esta visión del ojito desviado. Y tercero, el tercer problema es el aspecto estético desfavorable que ocasiona al paciente que lo sufre, ¿no? Llegando incluso a repercutir social y psicológicamente. Va a ocurrir en un 2 a 4% de la población y sobre todo ocurre en pacientes durante la infancia y la niñez temprana. Además del estrabismo, esta patología se suele acompañar de otras afecciones que van a predisponer a que se dé el estrabismo, como la retinopatía del prematuro, cicatrices corneales, cataratas, etcétera, ¿no? Hay múltiples patologías que se acompañan de estrabismo. Siguiente, por favor. Ya, para recordar un poco, vamos a hablar de la neuroanatomía. Recordemos que cada ojo va a contar con 6 músculos extraoculares. Entre estos tenemos el recto superior, el recto medial, el recto lateral, el recto inferior y 2 oblicuos, ¿no? Uno el oblicuo superior y otro el oblicuo inferior. Cada uno de estos músculos va a ser responsable de distintos movimientos que van a permitir que nuestro ojo funcione correctamente. Por ejemplo, el recto medial va a ser el responsable de la aducción o de que el ojo mire hacia la parte nasal o el centro de la cara. El recto lateral, que es responsable de la abducción, que va a hacer que miremos hacia la parte temporal o hacia la parte externa. Luego tenemos los músculos recto superior y el oblicuo inferior, que conjuntamente hacen que el ojo haga un movimiento vertical y hacia arriba, ¿no? Vertical ascendente. Los músculos recto inferior, oblicuo superior son responsables de un movimiento vertical hacia abajo. Siguiente, por favor. Acá en este cuadrito les he puesto porque es importante saber que si bien hay acciones primarias que cada uno de estos músculos realiza, también hay acciones secundarias y acciones terciarias que van a realizar. Por lo que para ver arriba, por ejemplo, no simplemente actúa un solo músculo, sino en conjunto pueden actuar múltiples músculos, ¿no?
del ojo. También hay que recordar que la mayoría de los músculos del ojo, como el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior, están inervados por el tercer par craneal. Sin embargo, el oblicuo superior va a estar inervado por el cuarto par craneal y el recto lateral por el sexto par craneal. Siguiente. Ya, también para comprender un poco del estrabismo hay que saber cómo funciona la visión binocular normal de nuestro ojo, ¿no? Esta visión binocular viene a ser la integración de los estímulos de ambos ojos que se encargan de formar una sola imagen, porque si nos damos cuenta, cada uno de nuestros ojos mira hacia un ángulo distinto de una imagen. Sin embargo, al llegar esta a la fobia y posteriormente a la corteza cerebral, esta se va a fusionar y va a permitir que veamos simplemente un solo objeto. Esto no sucede, por ejemplo, en el estrabismo, donde podemos ver en la parte que dice diplopía, que uno de los ojitos está mirando al objeto desde un ángulo. Sin embargo, el otro, al estar desviado, mira a otro ángulo y puede ser que esta imagen no caiga a la fobia de ambos ojos y por lo tanto se genere en la corteza cerebral una imagen doble del objeto que queremos mirar, ¿no? Lo que sería diplopía. Este desarrollo de la visión binocular se desarrolla correctamente desde el nacimiento hasta los 9 años, que vendría a ser una etapa llamada el periodo crítico del desarrollo visual, que es muy importante para posteriormente poder evitar el estrabismo y hacer una visión binocular correcta. Siguiente, por favor. Ya. Para comprender también el estrabismo es importante saber las relaciones musculares y la motilidad ocular de los ojos. Por ejemplo, existen relaciones musculares entre los músculos extraoculares que ya les expliqué, entre los cuales hay agonistas, sinergistas y agonistas y antagonistas. Por ejemplo, un agonista vendría a ser el recto lateral derecho cuando intentamos mirar hacia la parte derecha, por ejemplo. El recto lateral derecho se contrae y el otro ojo tendría que ser su sinergista, es decir, que va a contraerse ya también el recto medial izquierdo. Si de un lado se contrae el lateral, del otro sería el medial, ¿no? En cuanto a la relación agonista-antagonista, vendría a ser la contracción de uno de los músculos y la relajación del otro músculo. Por ejemplo, para mirar hacia arriba y hacia la izquierda, el oblicuo izquierdo derecho se vendría a contraer y el recto izquierdo derecho, el recto inferior derecho ya también se relajaría. Entonces, para mirar arriba, se contrae uno y los de abajo se relajan. Eso sería una relación agonista-antagonista. También hay que recordar que los músculos pueden converger o pueden diverger, es decir, en la convergencia va a ser la relación en la cual los músculos se mueven en una dirección contraria. Por ejemplo, acá vemos que el ojo derecho está mirando hacia adentro y el ojo izquierdo también está mirando hacia adentro. Esta sería una convergencia, un movimiento ocular normal el cual utilizamos, por ejemplo, para acomodar un objeto cercano, para poder verlo más nítidamente. Y la divergencia, que viene a ser también un movimiento contrario de los músculos o de los ojos, en el que se hacen ligeramente hacia afuera, el cual lo utilizamos cuando estamos viendo un objeto muy cercano a nuestra vista y lo alejamos. Ahí nuestros ojos divergen ligeramente, ¿no? Para poder enfocarlo más cuando está más lejos. Siguiente, por favor. Ya, existen dos leyes para poder entender esto de las relaciones musculares de los ojos. La ley de Hering
o la de igual inervación y la ley de Sherrington o inervación recíproca, que ya un poco les adelantaba, ¿no? La ley de Hering lo que nos dice es que los músculos agonistas de ambos ojos van a recibir la misma inervación para así poder garantizar movimientos oculares coordinados. Por ejemplo, cuando el músculo recto lateral se activa para abducir el ojo derecho, el músculo recto medial del lado izquierdo se tiene que activar para poder aducir el ojo izquierdo. Y la ley de Sherrington, que nos habla de la inervación recíproca, nos habla de una relación de agonistas y antagonistas, en el cual cuando, por ejemplo, el músculo recto medial se contrae para poder aducir el ojo derecho, el antagonista del otro lado, que viene a ser el músculo recto lateral derecho, se tiene que relajar. Y esas vendrían a ser las dos principales leyes, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces para entender que no se produzca un estrabismo, hay que ver que funcionen adecuadamente todas estas estructuras que podemos ver acá. Para poder mantener estos ojos alineados o los ojos alineados, tiene que haber un equilibrio neuroanatómico, un equilibrio sensorial y un equilibrio funcional, que básicamente comprende a las estructuras anatómicas como las órbitas, los músculos extraoculares, también la córnea, el cristalino, el humor vítreo. Tiene que haber un desarrollo adecuado de la retina, sobre todo de la fobia, una integridad neurológica y además los reflejos optomotores tienen que haber madurado adecuadamente, sobre todo durante las primeras semanas de vida, ¿no? Siguiente. Diana, un momentito, por favor, estamos llegando ya a las horas. Vamos a hacer un espacio acá para poder proceder a llamar lista. Atentos, por favor, a la lista, jóvenes. Atención a la lista, jóvenes. Aguilar Cueva Winnie. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Amao Guamán Abigail. Amao Guamán Abigail. Doctor, buenas tardes. Presente, por disculpe. Apasa Mamani Iván. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes, Iván. Arango Vázquez Obed. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Arias Condori Gilbert. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Cárdenas Kevin Iván. Cárdenas Kevin Iván. Cárdenas Kevin Iván. Cárdenas Choque Noelia. Cárdenas Choque Noelia. Doctor Cárdenas Choque Kevin. Kevin. Sí, doctor. Ok, gracias. Noelia. Cárdenas Choque Noelia. Cárdenas Portugal María Julia. Castellano Jurado Mirla. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chacón Guzmán Yamil. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes, Yamil. Dávila Cruz Glicerio. Dávila Cruz Glicerio. Dávila Cruz Glicerio. De la Torre Vera Andrea Carolina. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Durán Olivera Diana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores González May. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Garay Maricielo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. García Quintanilla Augusto. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Góngora Jaramillo Valerie. Buenas tardes. Presente, doctor. ¿Cómo estás? Perdón, no podía activar el audio. Ok. ¿Y qué pasa, Jara Sofía? Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jordán Saldaña Pio. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. La Torre Alvis Johan. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. León Palma Nila. Doctor, buenas tardes.